¿Cuánto sabemos sobre el espacio? A nosotros, las personas del siglo XXI, nos parece que sabemos mucho. Ningún rincón del universo puede escapar a nuestra atención, y pensamos que ya entendemos cómo está hecho el mundo. ¿Pero es realmente así? A veces, el universo nos da una lección más, presentándonos nuevos enigmas. Eso fue exactamente lo que sucedió en el otoño del loco año pasado, cuando los científicos descubrieron un planeta cuya existencia pone en duda la visión tradicional de lo que sabemos sobre la evolución y la vida de los objetos cósmicos. Como saben, el cielo estrellado nunca pasa desapercibido para los habitantes de la Tierra, que están armados con satélites y telescopios. Uno de ellos es Transiting Exoplanet Survey Satellite, el satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio diseñado para buscar exoplanetas y sistemas planetarios fuera del sistema solar. Los objetivos de este programa, llevado a cabo por un grupo internacional de astrónomos, son sumamente ambiciosos. En primer lugar, se trata de buscar exoplanetas similares a la Tierra, que en el futuro puedan convertirse en un posible hogar para la humanidad. El programa ya ha descubierto muchos tipos de planetas que no se parecen a los que se encuentran en nuestro pequeño sistema solar. En septiembre de 2020, los científicos observaron algo único. Y no se trata solo de un exoplaneta, sino de todo un mini sistema planetario que en principio no debería existir. ¿Qué es exactamente? Cuando los astrónomos observaron el tránsito de NASATESS en la constelación de Draco, a unos 80 años luz de nosotros, algo inusual llamó su atención. Era un objeto enorme, ubicado casi pegado a una enana blanca poco brillante y girando a su alrededor a una velocidad increíble. Para saber si era una estrella o un planeta, los científicos analizaron la radiación infrarroja del objeto con el telescopio espacial Spitzer. El resultado sorprendió a los científicos. No solo resultó que el objeto era un planeta enorme llamado D1856b, sino que los científicos descubrieron que era frío y no caliente. ¿Qué se puede esperar de un planeta que se acercó tanto a una estrella? La temperatura máxima de WD1856 es de 17 grados Celsius, similar a la de la Tierra. Imagínate, un planeta que está prácticamente pegado a una estrella casi muerta tiene una temperatura fresca y cómoda para los humanos. Además, el tamaño de WD1856b es comparable al de Júpiter, y es hasta 7 veces más grande que su estrella moribunda. El enano blanco es solo 40% más grande que la Tierra. Para imaginar cómo se ve esta pareja, basta con imaginar la Tierra orbitando alrededor de la Luna, aunque en proporción el enano blanco es aún más pequeño que su planeta. Admitan que es un espectáculo sorprendente, pero eso ni siquiera es lo más extraño. WD1856. B está tan cerca de su estrella que un año allí dura solo 34 horas terrestres. Eso es más de 60 veces más rápido que el tiempo que le toma a Mercurio dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Cómo puede un planeta estar tan cerca de una estrella y tener una temperatura tan baja? ¿Por qué la radiación no lo ha destruido todavía? La pregunta sería válida si estuviéramos hablando de una estrella común como nuestro Sol. Pero con las enanas blancas la situación es completamente diferente. ¿Qué son realmente? Las enanas blancas son el destino final de estrellas cuya masa no basta para formar estrellas de neutrones. Para eso, una estrella necesita tener una masa de al menos 10 masas solares. Las estrellas pequeñas solo tienen un destino. En el proceso de constantes reacciones termonucleares de nucleosíntesis, que es la principal fuente de energía de las estrellas, tarde o temprano llega una etapa en la que la estrella se expande y se convierte en una gigante roja. En ese momento su temperatura baja. Durante las siguientes reacciones de fusión, la gigante roja se enfría más y en algún momento la estrella expulsa su envoltura exterior compuesta de gas, perdiendo así alrededor del 80% de su masa, y deja tras de sí un núcleo de plasma con una masa enorme y una gravedad muy fuerte que se convierte en una enana blanca. Este a su vez también sigue su propio camino, enfriándose cada vez más y perdiendo brillo. ¿Significa esto que las enanas blancas son lo suficientemente frías como para que los planetas
puedan coexistir tranquilamente a tan corta distancia junto a ellas? En absoluto. Un año antes del descubrimiento de WD 1856b, los investigadores que trabajaban con el telescopio del Observatorio Europeo Austral descubrieron una enana blanca caliente, rodeada por un disco de gas de acreción, y un planeta medio destruido cerca de la estrella. Al analizar la radiación de la enana, los científicos encontraron elementos inusuales en su espectro, que literalmente formaban un disco alrededor de la estrella. La conclusión era obvia e ineludible. Las partículas de hidrógeno, oxígeno y azufre que giran alrededor de la enana blanca son la evaporación de un planeta similar a Neptuno, que está demasiado cerca de su vecino y se está destruyendo. Bajo la influencia de la gravedad y una radiación radiactiva lo suficientemente potente, la enana blanca literalmente evapora y destruye el planeta, atrayendo las partículas con su poderoso campo gravitacional. Y el mismo destino poco envidiable, lamentablemente, espera a los planetas del sistema solar en un futuro muy lejano. Entonces, WD 1856b no es el primer planeta que orbita una enana blanca. No es único. En realidad, no. Si el planeta del que hablamos antes está prácticamente destruido por su estrella, WD 1856b se encuentra en perfecto estado y no tiene intención de desintegrarse ni evaporarse. Es el primer planeta, así que los científicos han descubierto. Parecería obvio, una enana blanca que destruye a su compañera es demasiado caliente. Y el vecino WD 1856b, que según los cálculos de los tres científicos ya tiene al menos 10.000 millones de años, es lo suficientemente viejo y frío. Y no solo no puede dañar a un planeta gigante, que, por cierto, a pesar de su tamaño, es mucho más ligero que él, sino que ni siquiera puede calentarla lo suficiente. Entonces, ¿cuál es la contradicción y el misterio para los científicos? La pregunta es la siguiente: ¿cómo logró WD 1856b sobrevivir a la transformación de una gigante roja en una enana blanca, que siempre va acompañada de una poderosa explosión y la expulsión de gas? Normalmente, cuando una estrella expulsa sus capas exteriores, se libera una cantidad de energía tan grande que todos los objetos cercanos son destruidos y sus restos pueden ser atraídos por el poderoso campo gravitacional del núcleo estelar expuesto. WD 1856b de alguna manera se acercó mucho a su enana blanca y logró mantenerse intacto, dijo Andrew Vanderburg, profesor asociado de astronomía en la Universidad de Wisconsin-Madison. El proceso de formación de enanas blancas destruye los planetas cercanos, y todo lo que después se acerca demasiado normalmente es destrozado por la enorme gravedad de la estrella. Todavía tenemos muchas preguntas sobre cómo WD 1856b terminó en su posición actual y logró sobrevivir. Pero si WD 1856b logró sobrevivir, ¿significa eso que la Tierra también tiene una oportunidad de no ser destruida cuando nuestro Sol sufra la misma transformación sombría dentro de muchos miles de millones de años? Quizás todo depende de la masa del planeta. Si la Tierra tuviera el tamaño de Júpiter, podría sobrevivir. Lamentablemente no. La existencia de WD 1856b no demuestra que un planeta sobreviva pese a la explosión de una gigante roja. Además, incluso si de alguna manera no fuera destruida, a WD 1856b le esperaría el mismo destino que al planeta del que hablamos antes. Sería calcinada y gradualmente destruida por una enana blanca joven y caliente. Esto solo significa una cosa: en el momento de la explosión de la gigante roja, WD 1856b debía estar al menos 50 veces más lejos de su distancia actual de la estrella, y solo mucho después migró hacia la enana blanca. ¿Cómo sucedió esto? Es evidente que, a pesar de su poderosa gravedad, el núcleo estelar no podría haber atraído hacia sí un objeto tan lejano y masivo. Las hipótesis que proponen los científicos al respecto son numerosas y variadas. El caso más probable está relacionado con varios otros cuerpos del tamaño de Júpiter, cercanos a la órbita original de WD 1856b, señaló Julieta Becker, investigadora de 51 Pegasi B, en el área de planetología en Caltech.
el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. La influencia gravitacional de objetos tan grandes puede fácilmente causar la inestabilidad necesaria para empujar el planeta hacia adentro. Pero por ahora, todavía tenemos más teorías que datos. Por desgracia, por ahora solo nos queda especular sobre cómo Double de 1856b terminó en su lugar. ¿Sobrevivió a la explosión de una gigante roja? ¿Logró resistir la radiación de una joven estrella de plasma? ¿O realizó un viaje muy largo y misterioso, terminando finalmente en la órbita de una enana blanca? Los científicos buscarán nuevos datos sobre este misterio con el futuro telescopio espacial James Webb. Por ahora, solo nos queda esperar noticias y reflexionar sobre lo poco que aún sabemos acerca de cómo funciona este mundo. En 1950 se publicó la novela de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas. Pero, ¿podría el escritor haber imaginado que su título adquiriría un matiz nada fantástico? 70 años después, millones de personas siguen las noticias sobre Marte. Y hoy tengo para ustedes una noticia calientita. La temperatura es de menos 90 grados directamente desde el mar marciano de Acidalio. Entonces, como ya sabemos, el 18 de febrero de 2021 aterrizó el rover Perseverance. Otro motivo de orgullo para los científicos fue el descubrimiento de un verdadero campo de piedras. Y cómo no, si los terrícolas ya pueden ver una foto panorámica de las rocas marcianas. Es difícil para el trabajador operar en tales condiciones, pero no se preocupen, las ruedas del Perseverancia están diseñadas para soportar incluso más que eso. Le dan al rover un agarre de bulldog con el duro paisaje marciano gracias a motores individuales en cada rueda, radios y tubos de titanio, y un total de 48 tacos para el terreno. Por supuesto, las piedras de 40 centímetros de altura no son un problema para él, y eso no es todo. De altura, eso significa que el giro de 360 grados está garantizado para el rover, lo que les evita patinar. Ojalá Traxxas use esa tecnología. Esto es increíble y asombra. Es genialidad de científicos e ingenieros del aparato. Pero ¿por qué estos talentos pierden tantas células nerviosas todos los días? Pues porque cualquier persona talentosa se preocupa por su creación. Cada paso, cada caída para ellos es una experiencia emocional. Espero que mi canal lo vean quienes realmente les interesa este tema y le interesan los misterios no solo de su planeta natal, sino de todo el universo. ¿Y tú crees en las palabras de Vanga? Encontrarán vida en el espacio y quedará claro cómo apareció la vida en la Tierra, porque al conocer el espacio, aprendemos más sobre nosotros mismos y sobre nuestro hogar llamado Tierra. Pero volvamos al héroe de nuestro reportaje, el rover Perseverance, o más bien a su pupilo, el dron Ingenuity. Fue precisamente él quien hizo que sus creadores se pusieran bastante nerviosos. El primer vuelo del dron estaba programado para el 8 de abril, luego para el 11, pero no ocurrió. En resumen, para todos los que siguen las crónicas marcianas, el departamento de prensa de la Agencia Espacial Estadounidense, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, anunció con alegría que el vuelo no se realizará antes del 14 de abril. ¿Qué fue lo que pasó? Recientemente, Perseverance envió a la Tierra una gran selfie con el dron, y todo fue culpa del software, que falló. La cobertura de Wi-Fi sin contraseña en Marte aún es deficiente y la actualización fue muy lenta. Creo que se puede perdonar a los especialistas por ese error, ya que la atmósfera enrarecida de Marte es apenas el 1% de la atmósfera de la Tierra. En esas condiciones, cualquiera puede confundirse. Por suerte, el software ya se actualizó y ya se conoce la dirección de movimiento de Ingenuity. Como era de esperarse, el pequeño, que pesa solo 1.8 kilos, tiene dos potentes hélices coaxiales de 1.2 metros de diámetro que giran a 2.500 revoluciones por minuto. Por cierto, un dato. Antes del aterrizaje del rover Perseverance en la superficie del planeta rojo, otro rover llamado Curiosity celebró un aniversario especial. Este veterano, que es un verdadero laboratorio químico autónomo, llegó a Marte el 6 de agosto de 2012. En su misión ha reunido un archivo de paisajes marcianos y aún envía regularmente el pronóstico del clima a la Tierra. Esperamos que Perseverancia repita el éxito de su colega y funcione con la misma eficacia. Aunque no es seguro. Hace poco, Internet se llenó de imágenes del rebelde rojo. Miles debatían sobre las fotos que el rover marciano envió a sus creadores. En ellas se ve claramente un arco iris. ¿Pero puede un arco iris brillar con sus colores en Marte? Por supuesto que no.
En la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, explicaron la inusual fotografía de Marte. El arco iris surge por la luz reflejada en gotas de agua, pero aquí no hay suficiente agua para condensarse y hace demasiado frío para que sea líquida. Este arco es un destello de la lente. Pero entonces, ¿cómo se pueden explicar estas extrañas huellas en la superficie marciana? Espero sus teorías en los comentarios. Recientemente, Perseverancia alegró a sus creadores con el éxito de un experimento único y revolucionario para la humanidad. Como se sabe, la tarea principal del rover es recolectar suelo marciano y buscar rastros de vida biológica, pero el incansable trabajador logró extraer el primer oxígeno de la atmósfera del planeta rojo. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, este increíble logro fue posible gracias a un dispositivo muy compacto llamado Experimento de Utilización de Recursos de Oxígeno en Marte, o simplemente Experimento de Utilización de Recursos de Oxígeno en Marte. Con su ayuda se extrajeron 5.4 gramos de oxígeno, suficiente para unos 10 minutos de soporte vital para un astronauta. El aparato tardó solo 1 hora en hacerlo, pero requirió 2 horas para prepararse para el experimento. ¿Pero acaso eso importa cuando la fantasía se convierte en realidad? Quizás no fue en vano que el autor de letras de canciones famosas, Yevgeny Dolmatovsky, nos prometiera que en Marte florecerán los manzanos. Este es solo el primer paso, pero muy prometedor. Es posible que el momento en que las personas puedan disfrutar de atardeceres y amaneceres azules en Marte no esté muy lejos. Sí, debido a la atmósfera dispersa, los amaneceres y atardeceres en este asombroso planeta son radicalmente diferentes a los de la Tierra. El oxígeno en Marte es vital tanto para que los astronautas respiren como para el combustible de cohetes, así que el viaje solo de ida al planeta rojo queda cancelado. Transportar 50 toneladas de oxígeno y 14 de combustible para 4 astronautas en un viaje de ida y vuelta sería imposible para los especialistas. Ahora, la producción de combustible directamente en el lugar ya no parece tan fantástica gracias a la tecnología innovadora y muy prometedora MOXIE. Su funcionamiento consiste en separar los átomos de oxígeno de las moléculas de dióxido de carbono. Afortunadamente, en Marte hay suficiente hasta un 96%. ¿Existe un límite que nosotros, la humanidad, nunca cruzaremos? ¿Hay lugares a los que nunca llegaremos por más que lo intentemos? Resulta que sí hay. Incluso con la ayuda de increíbles métodos de ciencia ficción, estamos atrapados en un enorme bolsillo del universo y en la materia que hay dentro de él. Entonces, ¿cuántos universos hay realmente y hasta dónde podrá la humanidad adentrarse en su interior? Al mirar el cielo nocturno, parece que vemos cómo las estrellas nacen y mueren una y otra vez en un ciclo que parece interminable. Sin embargo, así es. Imaginen, la Vía Láctea mide hasta 200.000 años luz y tiene entre 90 y 450.000 millones de estrellas. Respondan a la pregunta, ¿cuántas estrellas nacen aquí en un año? Millones, miles, pero en realidad solo unos 3. ¿Sorprendidos? Solo 3 estrellas al año. El 96% de todas las estrellas que han existido en el universo ya han nacido. Vivimos el ocaso de la era de la formación estelar. Ahora habitamos en el nuevo comienzo del final del universo, tal como lo observamos. Además, la formación de nuevas estrellas seguirá desacelerándose. Pero eso no es todo. Resulta que el universo se está alejando de nosotros. Además, la Vía Láctea no está sola. Junto con Andrómeda y más de 45 galaxias enanas forman el Grupo Local, una región con un diámetro de aproximadamente 9 millones de años luz. ¿Puedes ver esto como nuestro vecindario galáctico? A partir de aquí, más de un centenar de galaxias similares al Grupo Local conforman el supercúmulo Laniakea, que a su vez es solo uno entre una enorme cantidad de supercúmulos. En total, actualmente existen aproximadamente más de 2 billones de galaxias que conforman el universo tal como lo vemos en este momento. Aunque viajáramos a la velocidad de la luz, ya no podríamos estudiar cerca del 93% de las galaxias que vemos actualmente. ¿Por qué todas esas galaxias ya están fuera de nuestro alcance? Esto se debe a cómo las galaxias comienzan su existencia desde el Big Bang. En pocas palabras, aproximadamente 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang. El joven universo era una burbuja de energía muy pequeña. Sin embargo, no era completamente homogénea.
Algunas partes eran un poco más densas que otras, lo que en el futuro tuvo consecuencias importantes. En un proceso llamado inflación cósmica, el universo observable se expandió rápidamente, pasando del tamaño de una pequeña esfera a billones de kilómetros en una fracción de billonésima de segundo. Esto pasó tan rápido que esas pequeñas diferencias de densidad se estiraron de tamaños subatómicos a distancias galácticas. Y solo por eso el universo visible está formado por regiones más y menos densas. Los bolsillos del universo están llenos de un poco más de materia que el espacio que los rodea. Pero al final, incluso esta breve pero increíblemente poderosa inflación terminó. Las fuerzas gravitacionales intentaron reunir y unir todo. El grupo local es nuestro hogar en el vasto universo. A gran escala, la expansión del espacio continuó pese a los bolsillos comprimidos. Esto significa que el grupo local está rodeado de materia, pero ninguna de esas estructuras o galaxias está unida gravitacionalmente a nosotros. Cuanto más se expande el universo, mayores se vuelven las distancias entre nosotros y otros focos de gravedad. Pero lo peor es que el universo está acelerando su expansión. Aún no sabemos por qué ocurre esto, por eso generamos varias hipótesis sobre la energía oscura. Puedes imaginarlo como algún tipo de efecto invisible, que ayuda a la aceleración de la expansión del universo. Por eso, todo lo que necesitamos saber ahora es que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Esta expansión significa que existe un horizonte cosmológico a nuestro alrededor. Todo lo que está más allá de ese límite comienza a moverse con respecto a nosotros a una velocidad mayor que la de la luz. De aquí se concluye que todo lo que sucede más allá del horizonte es irremediablemente inaccesible y probablemente nunca lo será. No podremos interactuar con ello, similar al horizonte de eventos de un agujero negro. El 93% de las galaxias que vemos hoy ya lo cruzaron y las perdimos para siempre. Pero espera, si de ninguna manera podemos interactuar con ellas, ¿por qué todavía podemos observarlas? Pero aquí es donde podemos agradecer a la luz. Y aunque la velocidad de la luz es la forma más rápida que conocemos de viajar por el universo, aún así necesita un intervalo de tiempo para recorrer la distancia de un punto a otro. Cada segundo, la luz nos llega de billones de galaxias que han cruzado el horizonte, porque cuando su luz fue emitida, estaban más cerca de nosotros. Estudiamos su pasado y entendemos su posición en aquellos tiempos. Así, el universo visible es literalmente mayor que aquel con el que podemos interactuar. De algún modo, el universo crea una trama asombrosa, mostrándonos fenómenos que ya serán inaccesibles para siempre. Solo podemos observarlos durante un largo periodo de tiempo, cuando su luz llegue a nuestros telescopios. El universo, observado en tiempo real, todavía está creciendo. Es realmente impresionante darse cuenta de esto. Todos los focos del universo fuera del grupo local algún día cruzarán nuestro horizonte cosmológico. Cuando eso ocurra, su luz ya no nos alcanzará y desde aquí desaparecerán en la oscuridad. En cada momento de tu existencia, 50.000 estrellas cruzan el horizonte y desaparecen para nosotros. Desde que pusiste este video, unas 20 millones de estrellas ya se han ido para siempre de nuestro alcance. Está claro, pero si el 93% del universo visible está más allá del horizonte cósmico y se ha perdido para siempre, todavía debería haber un 7% que debería estar a nuestro alcance. Eso por un momento son todos los cúmulos de galaxias a menos de 19.000 millones de años luz. Por ahora todavía se están alejando, pero muy lentamente, así que físicamente podemos intentar alcanzarlos, aunque las posibilidades disminuyen con cada segundo. Lo que está a más de 6 millones de años luz de distancia se está alejando de nosotros. Los grupos de galaxias cercanos se alejan más despacio, por lo que hay tiempo para alcanzarlos. Incluso a la velocidad de la luz. Viajar al grupo de Mofeya y al cúmulo de galaxias más cercano fuera del grupo local tomaría 12 millones de años. Supongamos que si alguna civilización increíblemente avanzada intentara hacer esto, su inevitable esfera de influencia podría expandirse a cientos o miles de galaxias. Podemos afirmar que los humanos no harán ese viaje, al menos no con tecnologías cercanas a la vanguardia científica. Para la humanidad, el grupo local es la estructura más grande de la que alguna vez formaremos parte. De hecho, incluso viajar entre las estrellas de este grupo ya sería un logro de proporciones colosales.
A medida que la energía oscura aleja el resto del universo de nosotros, el grupo local se irá uniendo cada vez más estrechamente. Todas sus galaxias, grandes y pequeñas, se unirán, fusionándose en una sola galaxia elíptica gigante con un nombre poco común: Andrómeda Láctea o Lechomeda. Este proceso incluso podría romper enormes nubes de gas y reactivar la formación de estrellas por un tiempo. Y esa única luz será muy deseada porque en algún momento las galaxias fuera de la Lechomeda estarán tan lejos que serán demasiado pequeñas para poder verlas. En cuanto eso suceda, ninguna información fuera del grupo local será visible para nosotros. El universo desaparecerá del campo de observación visible. Un ser nacido en un futuro lejano en la Lechomeda pensará que el universo consiste solo en su propia galaxia. Cuando miren lejos hacia el espacio vacío, solo verán aún más vacío y oscuridad. No verán la radiación cósmica de fondo, no podrán saber sobre el Big Bang. Quizás no tengan la oportunidad de saber lo que nosotros sabemos hoy: la naturaleza del universo en expansión, su inicio y posible final. Podrían pensar que el universo es estático y que siempre ha sido así. Lechomeda será una isla en la oscuridad que se vuelve cada vez más negra y oscura, con sus billones de estrellas. El grupo local es un patio de juegos suficientemente grande para entretener a sus habitantes por un tiempo. Al final de cuentas, todavía no entendemos completamente cómo salir de nuestro sistema solar, y si no nosotros, entonces nuestros descendientes todavía tienen decenas de miles de millones de años por delante para explorar nuestra galaxia con más detalle. Y de hecho tenemos mucha suerte de existir en este momento perfecto para ver no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado más lejano, simplemente alzando la vista al cielo nocturno. Aunque el grupo local esté aislado, es nuestro hogar. La última frontera de la humanidad, contrario a lo que soñaron los escritores de ciencia ficción, se limita a nuestro entorno. Y el canal Hubble hará todo lo posible para que la mayor cantidad de personas conozcan sobre nuestra patria cósmica. Pero no podremos lograrlo sin su apoyo. No solo pueden ver, sino también compartir nuestro video, además de activar la campanita para no perderse un nuevo video.